En la escena. El podcast de historias de rescates y rescatistas, y con ustedes su anfitrión Manuel Bassani. Este es el ruido que oían los pobladores de Armero, en Colombia, cayendo la noche del día 13 de noviembre de 1985, sin sospechar que se avecinaba un desastre natural de incalculables consecuencias. ¿Qué tal, amigos? Les habla Manuel Bassani. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, afectando a los departamentos de Caldas y Tolima en Colombia. Esta fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX, superada solo por la erupción del Monte Pelé en 1902 y el cuarto evento volcánico más mortífero desde el año 1500. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeada por dichos lahares, muriendo más de 30.000 de sus 31.000 habitantes. Las víctimas en otros pueblos, particularmente en los municipios de Chinchiná y Villa María, aumentaron la cifra de muertos a más de 35.000. La erupción ocurrió 2 meses después del terremoto de México de 1985, lo cual limitó la cantidad de víveres y suministros que podían ser enviados a cada uno de los desastres por parte de otros países y organismos internacionales. Los esfuerzos de socorro fueron coordinados desde Ibagué y Bogotá para Armero y desde Cali para Chinchiná, lugares en donde se concentraron los equipos médicos. Improvisadas estaciones de triaje fueron establecidas en Lérida, Guayabal y Mariquita, y pronto fueron saturadas por el aumento de lesionados. Las víctimas restantes fueron dirigidas a hospitales en Ibagué, ya que los ubicados en la región habían sido destruidos o se encontraban en riesgo de quedar sepultados por un nuevo lahar. Hoy, 13 de noviembre del 2020, se cumplen 35 años de este desastre natural ocurrido en Colombia. Y hoy contamos con la participación de rescatistas venezolanos que estuvieron en la escena de ese desastre, rescatando y trabajando para ayudar al pueblo colombiano. 5 integrantes voluntarios del Grupo de Rescate Venezuela participaron en esta operación, dando todo lo que pudieron para ayudar a la gente en Colombia. Y hoy en este podcast vamos a tener la participación de 4 de ellos que estuvieron en la zona y nos van a contar de sus propias palabras lo que vieron, lo que sintieron y lo que hicieron durante esos días duros que estuvieron en esa zona. E iniciamos con Gustavo Chacón, quien es el actual coordinador general del Grupo de Rescate Venezuela y es miembro de esta organización desde el año 1982. Hola, Gustavo. Cuando ocurrió lo de Armero, tú apenas tenías 3 años como rescatista y creo que fue tu primera respuesta internacional. ¿Te sentías preparado para enfrentar un desastre de esta extensión y dificultad? Bueno, Manuel, imagínate, estamos hablando de una emergencia que ocurrió hace 35 años. Voy a tratar de hacer lo mejor posible para recordar los detalles. En ese entonces yo tenía 24 años. Respondiendo a tu pregunta, definitivamente podría decir que sí. Yo pertenezco a la promoción del año 82, cuando ocurrió la tragedia de Tacoa.
Realmente esa emergencia marcó mi vida en el mundo del rescate. Simplemente como podemos recordar, en ella fallecieron 3 de nuestros compañeros y instructores míos. Y eso dejó en mí una gran responsabilidad y compromiso con la organización, que hasta el momento todavía mantengo. En el año 84 estuve en una emergencia en Santa Elena de Guairén junto a Henry Molina y Vincenzo Colmenares. Estuvimos en una búsqueda de una aeronave brasileña, que estuvimos realizando labores de búsqueda y rescate, maniobras y tácticas. Digamos que todas estas actividades me fueron preparando progresivamente. El GRB nos da herramientas durante el curso de aspirantes. En ese entonces el curso duraba 1 año y definitivamente nos vamos formando como líderes y recibimos las herramientas básicas para enfrentarnos a estas labores. Obviamente para esa emergencia asistí con mucho nerviosismo por ser mi primera emergencia internacional y mucha incertidumbre, más que todo por no tener muy claro a qué nos enfrentaríamos y por la gran magnitud de la emergencia, ¿no? De esa misma emergencia, de esa misma tragedia. Hay que recordar que en septiembre de ese mismo año ocurrió el terremoto de México. En esa oportunidad bajábamos al aeropuerto preparados con equipo y toda la logística, pero nos quedamos varados en la aduana por falta de coordinación y no pudimos viajar en ese momento. Esa hubiera sido mi primera emergencia internacional. Aquí tenemos también a otro integrante de esa misión a Armero, de esa operación, que es Fidel Reverón. Fidel, conocido por muchos en el área de rescate, es integrante del Grupo Rescate de Venezuela y además trabajó como oficial SAR en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y además trabajó en la Protección Civil de Venezuela y sigue trabajando y operando con otros organismos en estas áreas de rescate. Así que, Fidel, bienvenido. Fidel, la tragedia de Armero ocurrió el día 13 de noviembre de 1985 alrededor de las 11 de la noche. Cuéntame cómo se desarrolló la activación del Grupo de Rescate de Venezuela. ¿Dónde estabas tú cuando te llamaron? ¿Qué pensaste? ¿Ya te habías enterado del desastre? ¿A qué hora se reunieron para el briefing y cómo fue ese briefing? ¿Y qué equipo pensaban, llevaron o planearon llevar? Saludos, Manuel. Gracias por la oportunidad de participar en este podcast sobre la misión de Armero como miembro del Grupo Rescate de Venezuela y traer a la memoria la gran experiencia sentida junto a mis compañeros, además de poder relatar algunas vivencias aprendidas y vividas en lo que para mí fue la primera misión internacional de rescate. A tus preguntas debo destacar que desde el 13 de noviembre de 1985 hasta este 2020 han transcurrido 35 años y traer a la memoria detalles será un reto. La activación del RD, según recuerdo, ya se encontraba en marcha y el monitoreo y seguimiento de informaciones de la actividad del volcán y su inminente posibilidad de entrar en erupción ya lo tenía en conversaciones la Junta Directiva con Julio Lescarbura, quien laboraba en el SAR Maiquetía y tenía un plan dirigido para esta eventual participación del grupo de rescate ante la hipótesis de una eventual erupción, lo cual sucedió. Yo me encontraba en casa, vía telefónica fue alertado de la activación y me trasladé inmediatamente a nuestra sede, ya que era uno entre otros de los seleccionados a participar por el Departamento de Operaciones como miembro en condición de operativo según los estatutos y reglamentos internos de nuestra organización y de poseer pasaporte vigente, condición necesariamente indispensable. ¿Qué pensé? Bueno, justo en el momento algo de temor a lo desconocido, a una emergencia internacional, a otras cosas quizás, pero de seguro en mi entendimiento, en mi mente, lo que estaba era el entrenamiento que había llegado el momento de poner en práctica, buscando mentalizar los conocimientos del curso de rescate profesional efectuado en San Juan de Puerto Rico, lo cual me llevó
a hacer un esquema de las condiciones que podía encontrarme por lo aprendido en el curso de rescate de áreas confinadas, estructuras colapsadas, en relación a una emergencia con la erupción de un volcán, lo cual desconocía cómo era. La hora de la reunión para el briefing fue pasada la medianoche, a primera hora de la madrugada del día 14 de noviembre, presente a la mayoría de los miembros de GRD convocados. El briefing se dio inicio por los miembros de la Junta Directiva y el coordinador de operaciones y los miembros operativos, sí recuerdo, y de apoyo presente. Se planteó la situación del caso, la decisión de participar, los detalles adelantados de la coordinación de movilización y traslado hasta Colombia. En este punto quiero recalcar, se informó las coordinaciones hechas por el licenciado Julio Lescaribe Brazola desde Rescate Maiquetía y el capitán Alfredo Díaz López desde Avenza, ambos como miembros del Grupo Rescate Venezuela, ya habían reservado cupo como extra crew en Viasa para una eventual participación de los miembros de GRD en caso de lo que ya había sucedido. Y precisamente para el día siguiente, el día 14 en la mañana, había un vuelo programado de Viasa a primera hora para Bogotá, en el cual se hicieron las coordinaciones para que salieran. Igualmente se confirmó la participación de los 5 miembros del Víctor: Pedro Linares, Gustavo Chacón, José Ignacio Páez Pomar, Fidel Reverón y William Pedrón, ejerciendo como jefe de misión. Al culminar el briefing pasamos a logística, revisamos los equipos dispuestos para la misión y nos los distribuimos. Debo resaltar que en esta participación previa las referencias apuntaron a un volcán, gran altura, zona montañosa, Nevado del Ruiz, nieve, poblaciones afectadas en estas condiciones, por lo que nuestro equipo llevamos también piolé y grampones para nieve, sleeping bag y chaquetas de plumón para alta montaña, y al final fuimos asignados a la población más afectada, que fue Armero, casi 50 kilómetros del cráter Arena del volcán Nevado del Ruiz, que fue el que hizo erupción en el valle ubicado al pie de Monte Andino, en el departamento del Tolima. Y Fidel, ¿qué fue lo que más te impactó al llegar a la escena del desastre? Cuéntanos qué medios utilizaron para llegar a la zona. Bueno, del traslado y llegada a Armero puedo comentar. Todo fue muy rápido y algo atropellado. Con premuras de tiempo, al amanecer del día 14 de noviembre nos trasladamos de sede al aeropuerto de Maiquetía. Luego de cierta espera abordamos, como ya te indiqué, como extra crew en el vuelo de Viasa Maiquetía a Bogotá, coordinado por Julio Lescaribe y Alfredo Díaz López. Con anterioridad fuimos los últimos en abordar a nuestro asiento al final del pasillo, y ahí el primer impacto ya de la misión. El capitán de la aeronave informa por el intercomunicador el número del vuelo, la ruta, el destino, el nivel de vuelo, el tiempo estimado en ruta y demás, que es normal en la línea aérea, pero hizo una pausa y agregó: demos la bienvenida a los miembros del Grupo Rescate Venezuela, quienes nos acompañan y se trasladan a Colombia para prestar ayuda por la emergencia de la erupción del volcán del Nevado del Ruiz. Todo el pasaje, imagino, a su mayoría colombianos, voltearon hacia nosotros y levantaron sus asientos y comenzaron a aplaudir. Ese fue el primer impacto. Al llegar a Bogotá, en rampa, descendimos del avión de Viasa y directamente abordamos de inmediato vehículos de campo y pista que nos trasladaron con nuestro equipo hasta un avión C-130 de la Royal Air Force, que nos estaba esperando con los motores encendidos. Despegamos inmediato. Ahora imagino que fue la coordinación del capitán de la aeronave de Viasa, en el cual nos trasladamos hasta Colombia. Luego de cierto periodo de tiempo en espera en la base aérea de Palanquero, creo como unas 3 o 4 horas, abordamos un helicóptero Super Puma francés que nos trasladó hasta Armero. En el trayecto la tripulación nos informó que venían de las Islas Vírgenes, que habían tocado en Maiquetía y que habían hecho contacto con el Centro de Control Maiquetía y el RCC Maiquetía,
Y nuevamente Julio Lescarbura en su francés, en su inglés, se comunicó con ellos y les solicitó instrucciones de que nos apoyaran. Y así fue. Al llegar a Armero, en este helicóptero observamos por la ventana de la aeronave que podía, o sea, mejor dicho, lo que quedaba de las casas de Armero, y luego de sobrevolar en círculo varias veces, el piloto aproximó a un grupo de casas de una sola planta. El fango las cubría 3/4 de su altura, y en vuelo estacionario abrimos las puertas para que en salto a baja altura desalojáramos el helicóptero. El jefe de máquinas nos entregó nuestro equipaje, morrales, y de inmediato decolaron, dejándonos efectivamente en el centro de lo que quedaba de Armero. Eran como las 4 de la tarde, recuerdo, Manuel. A menos de 18 horas del desastre, ya nos encontrábamos en Armero y empezamos a trabajar. Luego de 3 días en el área del desastre, nos buscó un helicóptero UH-1H colombiano y nos trasladó a la población de Lérida, el centro de operaciones de emergencia que se había conformado, donde nos integramos a las fuerzas internacionales y participamos en el briefing con autoridades colombianas, francesas, españolas, americanos, peruanos, ingleses, brasileños, ecuatorianos, y nosotros los venezolanos. Es muy importante resaltar que en estos casos, en esos briefings, la coordinación nos integró al equipo de trabajo con los comandos de Ecuador, que eran de fuerzas especiales, y nos fue asignado un helicóptero UH de la Presidencia de la República Colombiana para que nos trasladáramos diariamente por seguridad de Lérida a Armero y de Armero a Lérida. Y esto fue así hasta el final de la misión en el área del desastre. El tercer miembro de este equipo del Grupo Rescate Venezuela era José Ignacio Páez Pumar, también miembro del Grupo de Rescate desde el año 1981. José Ignacio, cuéntanos cómo te activaron para salir a Armero. ¿Qué pensaste? ¿Qué te dijo tu familia cuando te fuiste para esa emergencia? Con respecto a la activación del grupo de rescate, no recuerdo que haya habido una activación formal. Simplemente nos dirigimos al grupo buscando más información de qué había pasado. Entre las primeras de cambio acudimos a Defensa Civil, eso ya el día 14, buscando un poco más de información en la sede de Los Palos Grandes, y se nos informó que se había enviado una comisión evaluadora y que se estaban recolectando donaciones de suministros para enviarlas a Colombia, más no había mayor interés en ese momento en mandar una comisión de rescate. En nuestras ansias de querer ir a la operación y participar en ella directamente, ya que en una emergencia internacional existen todos los recursos y te permite relacionarte con otros grupos de rescate y aprender nuevas tecnologías, nos dirigimos a Maiquetía a ver si en el RCC del que estaba encargado Julio Lescarbura nos podía ayudar algo. Otro detalle importante, recordemos que eso fue 2 meses después del terremoto de México, al que yo realmente no presté mucho interés en presentarme, ya que tenía que abandonar mis estudios, tenía que retirar el trimestre. Pero ya cuando ocurrió la emergencia del Nevado del Ruiz, eran 2 emergencias internacionales y decidí que no podía perder esta oportunidad y hice todo lo posible por participar en la misma. Mi familia, que pensaba en aquellos momentos que estaba loco, que debía tener algunas otras prioridades en la vida, pero en aquel momento sí tenía yo una idea fija y clara, que era quería ayudar en esa emergencia y quería participar en ella. Ok, Gustavo, voy nuevamente contigo. De las operaciones que llevaron a cabo en Armero,
Cuéntanos la que más te dejó marcado. Algo que recuerdo de una manera muy vivencial fue cuando llegamos el primer día a Armero, que nos dejó un helicóptero, por cierto, era un Black Hawk, nos dejó en el techo de una casa. Teníamos que caminar en una dirección hacia una de las pocas calles que estaba despejada del pueblo, del lodo, por supuesto. Y nos tocó caminar por encima de los techos de las casas. Ya las casas estaban todas cubiertas de barro, tapiadas totalmente por lodo, ¿no? Colocábamos láminas de zinc entre casa y casa para poder caminar y entre los techos, y se podía observar en el fondo a unos metros los pozos de sangre, las personas descompuestas ya dentro de las viviendas, pues por supuesto el fuerte olor a cadáver descompuesto. Y esa fue digamos, la bienvenida a Armero, pues el primer día llegandito, pues. Luego todos los días realizábamos recorridos por las calles despejadas, las laderas del campo. Podíamos observar personas muertas atrapadas por el barro, al igual que mucho ganado todavía vivo, con el barro hasta el cuello. No podíamos hacer nada ya por ellos, pero digamos que fueron escenas bastante fuertes que uno conserva, pues. Cuando estábamos en el centro de operaciones en Lérida, llegaban grupos de personas rescatadas llenas de barro, que habían perdido todas sus pertenencias, ya no tenían, se habían muerto familiares, pues por supuesto. Eso me pareció revivir luego en la tragedia de Vargas del 99. Fue bastante fuerte. En las tardes apoyábamos también en el hospital de campaña. Atendíamos personas que llegaban con quemaduras en todo su cuerpo por el lodo caliente, y también teníamos que limpiar heridas. Eso fue también una labor bastante importante ahí en el hospital de campaña. De alguna manera también me afectó la muerte de la niña Mayra, que falleció el día anterior a nuestra llegada. Yo realmente pensaba que podíamos haber hecho algo para salvarla, pero bueno, ya era un poco tarde y no pudimos colaborar con esa emergencia, con esa situación. No puedo terminar en esta entrevista diciendo que definitivamente el trabajo que realizamos en Armero fue muy satisfactorio, tanto como equipo GRB, como las relaciones que hicimos con los diferentes países de allá, que estuvimos involucrados, pues. En muchas oportunidades Pedro tenía que hablar francés con los franceses y los suizos, yo tenía que hablar inglés con algunos otros equipos de trabajo, y realmente eso nos sentíamos bastante útiles, pues. De igual manera, no dejar de comentar la gran relación que hicimos con la Defensa Civil colombiana. Bueno, Gustavo y los demás, cortamos aquí esta primera parte para no hacerla tan larga y los esperamos para la segunda parte de estas historias de rescatistas en el desastre de Armero. Nos vemos en la próxima.